Entré al periodismo en primer lugar por pura casualidad, en segundo lugar entré de gerente. La UPI iba a instalar en las emisoras unidas de Barranquilla su oficina para prestar servicio al circuito ABC, que era toda la costa, y la matriz era Emisoras Unidas en Barranquilla. Las agencias viven el minuto a minuto. Entonces Aris era pegado a los telex. En esa época era como llegaban los cables de las agencias. Él me enseñó desde las cosas más elementales, es decir, desde revisar los cables que en ese momento llegaban en rollos de papel y eran rollos y rollos y rollos que había que revisar y recortar para seleccionar, hasta revisar las imágenes que nos llegaban de TV España, que eran muy poquitas, muy escaso el material internacional. Y yo creo que la mejor experiencia que puede tener un periodista es la agencia internacional, que es de donde provenía. Entonces él tenía el mundo en la cabeza. Él vivía para el periodismo. Él todo el tiempo en el carro siempre iba oyendo noticias. En la casa siempre estaba poniendo noticias, él todo el tiempo estaba informándose, todo el tiempo. Cuando se dio cuenta de que el periodismo cada vez le generaba más y más interés, decidió aprenderlo desde la raíz. Y así fue camarógrafo, editor, reportero y llegó hasta el máximo cargo. Fue director de noticias. Ella tenía una experiencia para dar noticiarios de fin de semana, creo que uno de Telecom que hubo. Y él cuando llegó a TV Hoy, armó el grupo de trabajo asesorando al doctor Pastrana. Internacionalizamos los noticieros, que éramos muy provincianos, solamente la noticia local. Y precisamente con Aris Fogel, que yo creo que Aris fue uno de los fundadores de la televisión colombiana, precursores de la radio y de la televisión, gran periodista. Y era el editor de mi programa de TV Hoy. El 1 de agosto de 1979 es una fecha muy importante para la televisión nacional. Ese día debutó al aire el noticiero TV Hoy, bajo la dirección del gran Aris Fogel. Ese informativo pertenecía a la familia presidencial Pastrana. Andrés le dijo que quería hacer un noticiero. Mi papá le dijo, póngame una botella de whisky y en una hora le tengo el libreto. Y así fue. El noticiero empezó en un garaje con los equipos de mi padre, con las cámaras de 16 milímetros. Se filmaban en cintas de cine y luego iban al laboratorio y hacían las ediciones. Entonces a él mismo le tocaba cortar los segmentos noticiosos y pues aprendió toda esa magia de lo que es los comienzos de la televisión colombiana haciendo cine, ¿no? Cuando estaba en el noticiero TV Hoy con Aris Fogel, me decía, ¿cuánto le damos al ministro de Defensa? Entonces uno decía, yo decía siempre que más de un minuto era presidente muerto. Entonces decía, bueno, minuto y medio. Bueno, minuto y medio se contabilizaba. Una vez se revelaba la película, se contabilizaba en una reglita que decía 30, un minuto, minuto y medio, cortaba y pegaba en algo que se llamaba la torta, que uno tenía que ir a llevar a Inravisión y allá se tenía que pasar. Entonces era muy difícil. Entonces cuando empezaba el noticiero, minutos antes estaban los carros y las motos. Entonces uno iba saliendo, corriendo con el cassette y el tipo se iba, o a veces uno se iba con ellos porque había alguna instrucción especial. En esa época que incluso Johnson manejaba el teleprompter. Y yo entré a trabajar el 1 de enero, el 2 de enero del 80. Y la emisión de TV Hoy fue la primera en colores de noticiero que había en el país. Fueron épocas hermosísimas. Una persona que estaba empezando, como era mi caso, en TV Hoy, año 1990, era intimidante la figura de Aris Fogel, porque era un señor con mucha autoridad, un señor que demostraba mucho conocimiento de su área específica de noticias internacionales. Y TV Hoy, lo que tenía, una de sus fortalezas era las noticias internacionales. Aris Fogel le imprime un sello muy personal a la televisión colombiana y sobre todo al género de noticias. O sea, era gente que se sentaba en la Olivetti, en la máquina de escribir, en las máquinas torpedo, y hacían unas cosas espectaculares.
A mí don Aris me enseñó a escribir para televisión. Y yo me acuerdo que una de las primeras veces que yo le llegué con un catapacio, leía y miraba y como que decía, Dios mío. Entonces al final rompió y tiró, se volteó y al escritorio. Así era. Inclusive a veces algunos periodistas me pasaban a mí la nota primero para que yo la leyera. Les gustaba no llegar con errores a la dirección, pero se trabajaba muy bien. Y él decía, bueno, mijita, esto es así, así, así. Escribía a 1000, pero era una cosa loca como escribía. ¿Hacía su trabajo bien? Muy bien, mijito, aquí, muy bien, mijito, haz esto, mijito, porque era ese como su frase que más recordamos, que nos fuéramos sus pupilos. Pero igualmente, si se molestaba, si algo no estaba bien, nos llamaba la atención como tenía que ser, porque pues era un maestro y nosotros unos chicos que apenas comenzamos en televisión. Yo pienso que era como el padre del periodismo y el padre de todos nosotros. Mis dos grandes maestros fueron Álvaro Gómez en la parte de impresos, pero mi gran jefe en televisión, Aris Fogel. Fue un maestro que me enseñó que se podían hacer las cosas bien y que se podían hacer con respeto. Como chicos que estábamos empezando a ser reporteros, pues era un maestro y siempre era intimidante, pero estábamos pendientes de sus pasos, de lo que hacía en cada una de las reuniones, en los consejos de redacción, como decíamos. Aquí son reuniones editoriales, pero recuerdo con mucho cariño y de manera muy especial esa época. Me enseñó a manejar el concepto de la edición y afuera del concepto de la edición hacia adentro, muy compaginado con Enrique Castillo. Tengo más que nadie una visión de un Aris Fogel maestro, de un Aris Fogel protector, paciente. Me supo llevar de la mano y en los primeros pasos de lo que hoy en día hago. La primera persona que me brindó ese apoyo, esa fe, esa credibilidad. Y él siempre creyó en mí, siempre. Fue uno de los maestros que yo tuve y he tenido en mi vida, de los que comenzando me dieron la mano, no solamente como persona, como profesional. Si hay algo que a mí me enseñó Aris Fogel era a respetar lo que piensan los demás y a respetar a la demás gente, que es lo que estamos perdiendo tan rápidamente. Principalmente el periodismo con responsabilidad, con profesionalismo, con entrega. Así que yo creo que ese es uno de los legados más importantes que una persona como mi papá puede haberle dejado al periodismo en Colombia y al mundo. El maestro, alumnos muy buenos tuvo. Hay mucha gente calificada en televisión. Mire todos los que hay hoy aquí, de TV Hoy digo, Vicky Dávila, Juan Roberto, Francisco Díaz, Margarita Rojas, Soraya Nanine. No, pues gente maravillosa, Judith Sarmiento, periodistas de la talla de Gonzalo Guillén, de Edgar Telles, Daisy Cañón, gente pues demasiado profesional.